Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con el secretario general de la Comunidad Andina, el embajador Gonzalo Gutiérrez. Vamos a hablar sobre los retos en materia de seguridad de los países de este organismo de integración. Y vamos a hablar también sobre la situación en Europa, donde han habido protestas masivas en Alemania y Francia, y vamos a analizar un poco la situación en el Medio Oriente. Pero comencemos hablando de la región, porque la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado fue el eje central de la reunión de los países de la Comunidad Andina. En ese sentido, se anunció la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales. Los países andinos resolvieron dar un paso al frente en la lucha contra el narco y el crimen organizado. Tras una reunión extraordinaria el domingo en Lima, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron la creación de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales. Crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones, que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El organismo brindará y recibirá información de otros países sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan o pudieran llegar a tener operatividad transnacional. La decisión tiene lugar en un contexto de expansión de la violencia narcotraficante en Ecuador, sumido en su peor crisis de seguridad con cientos de muertos, motines carcelarios, atentados y una guerra abierta del gobierno con una veintena de grupos narcotraficantes. El miedo paraliza países. Hemos visto que el miedo de la sociedad civil, de la población, paralizó el Ecuador, paralizó la llegada de inversiones. Hubo mucho cierre de empresas, aumentó el desempleo, aumentó la migración, y eso no puede seguir ocurriendo en la región. A raíz de la violencia en Ecuador, Perú y Colombia reforzaron la vigilancia en sus fronteras con ese país para evitar el eventual ingreso de miembros de las bandas que intenten escapar de la persecución militar y policial. Bueno, ahora vamos a conversar con el embajador Gonzalo Gutiérrez Reynel, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Buenas noches, embajador, ¿cómo está? Bienvenido a Geomundo. Buenas noches, encantado de estar contigo. Embajador, creo que es importante dar una perspectiva sobre qué es la Comunidad Andina, ¿no? Una institución de integración que hunde sus raíces en el Acuerdo de Cartagena en 1969 y que ha tenido un desarrollo importante y que es importante para la región. ¿Qué es la Comunidad Andina de Naciones y por qué es importante para la región? Bueno, la Comunidad Andina es una organización, es un mecanismo de integración que, como tú bien señalabas, fue fundado por 5 países en el año 1969. Los 4 países actuales, el Perú, Colombia, el Ecuador y Bolivia, y Chile en su momento. Chile se retiró posteriormente, entró Venezuela, y Venezuela a comienzos de del nuevo siglo se retiró de la Comunidad Andina. Actualmente tiene 4 países. En el año 1969 se aprobó el Acuerdo de Cartagena, que es el acuerdo básico de la Comunidad Andina, y generó todo un proceso de integración básicamente económico y comercial. Posteriormente, ya en el año 1995-96, una reforma sustantiva de la Comunidad Andina para crear lo que se llama el Sistema Andino de Integración, que tiene más de 15 entidades distintas, y dentro de la comunidad generar una interacción entre órganos como la Comisión, que es la reunión de los ministros de Comercio, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Parlamento Andino, la Universidad Andina, el Tribunal Andino de Justicia, órgano muy importante. Todos estos funcionan en un ente coordinado en el que los entes ejecutivos son la Comisión y el Consejo de Ministros, que puede ser ampliado con ministros de otros sectores. Estos 2 órganos adoptan lo que en la Comunidad Andina se llaman decisiones. Las decisiones andinas son leyes obligatorias y de exigir, que son exigibles de cumplimiento en todos los países andinos sin ninguna intermediación. Basta que sean publicadas en la Gaceta
de la Comunidad Andina para que sean leyes en los 4 países. Y eso es un poco el gran aparataje que tenemos cuando ocurren diferencias, disputas entre países o empresas vinculadas a temas de la Comunidad Andina. El Tribunal Andino de Justicia, que tiene su sede en Quito, tiene la potestad de resolver estas diferencias, inclusive de interpretar el Acuerdo de Cartagena y las normas andinas. Entonces es un sistema muy integrado. Yo creo que dentro de la América Latina el mejor, digamos, armado, el mejor afiatado de todos los sistemas de integración que existen en la región. Sin embargo, tiene una falencia, o tenemos una falencia. Yo creo que el público ha dado un poco por descontado a la Comunidad Andina y ha dejado de ser un ente relevante en la percepción popular. Y estamos luchando contra eso, porque la Comunidad Andina sigue trabajando en áreas de integración energética, integración comercial, temas de propiedad intelectual. Estamos tratando de entrar también en temas vinculados ya a la inteligencia artificial. Hemos hecho una iniciativa muy interesante que se llama Conecta Empleo con la empresa telefónica para crear 19 cursos de formación gratuitos y abiertos a los 115 millones de ciudadanos andinos. Es decir, la comunidad está muy activa. Nuestra tarea es que esa actividad sea conocida, porque el objetivo que me he impuesto como secretario general es que los trabajos que allí hagamos sean en beneficio del ciudadano andino y que el ciudadano perciba esos beneficios como algo que le va a mejorar su calidad de vida, le va a generar mayores ingresos y mayor beneficio de manera directa. Sin duda. Embajador, quisiera que nos comente sobre cuáles son, esta reunión que ha tenido lugar hace unos días, ha estado centrada en temas de seguridad, ha reunido a ministros de Relaciones Exteriores y responsables de seguridad de los 4 Estados miembros de la CAN. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que hay en materia de crimen transnacional y de qué manera el crimen transnacional afecta la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en los Estados miembros de la CAN? Bueno, quizás para poner antecedentes a tus televidentes, hace más o menos una semana, luego de los sucesos en el Ecuador, los ministros de Relaciones Exteriores tuvieron una conferencia virtual, comunicándose de diferentes países, porque algunos estaban fuera de sus países sede. Y en esa conferencia se decidió, a propuesta del canciller del Perú, Javier González Olaechea, tener una reunión presencial en el Perú para adoptar medidas concretas en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Esa reunión se decidió que tuviese lugar el día de ayer, domingo 21, y efectivamente, con la presencia de 8 ministros de los 4 países, 8 viceministros de diferentes áreas, se llevó a cabo. ¿Qué ha hecho esta conferencia? Se ha centrado en la adopción de una decisión. Es la decisión 992, publicada el día de hoy en la Gaceta Oficial, por ende ya norma vinculante andina, en la que se establece un grupo de alto nivel para tratar los temas de seguridad en los 4 países y se aprueba un plan de acción que de manera inmediata entra en vigencia. Este plan de acción está dividido en 13 diferentes secciones que tocan desde el tema de narcotráfico, inteligencia, operaciones en frontera, capacitación, y determinan 28 diferentes medidas en los que los países, con el apoyo de la Secretaría General, deben actuar. Esas medidas, lo interesante es que no estamos en un nivel declarativo. Son medidas obligatorias con fechas y con plazos para ser cumplidas en la mayoría de los casos. Embajador, también se ha hablado sobre la creación de una red andina de seguridad. Este mecanismo va a ser un mecanismo de cooperación intergubernamental que va a tener delegados de cada Estado miembro que van a coordinar, o se va a crear una institucionalidad dentro de la CAN, de la Secretaría General. ¿Cómo va a funcionar? No es el caso de crear ninguna institucionalidad.
La red la llamamos Red Andina de Seguridad 24/7. El concepto es que cada uno de los países designe un centro de contacto titular y uno alterno. Estos centros de contacto van a estar interconectados 24 horas, 7 días a la semana, para intercambiarse información sobre requisitorias, sobre actos delictivos, sobre personas buscadas, de manera que se cumpla lo que hemos venido pidiendo, un traslado de información, un traslado de coordinación en tiempo real, de manera que los países estén en capacidad de reaccionar a esta amenaza que es transnacional. Hay una concertación de crimen que va más allá de los países. Hemos visto algunos, el terrible atentado contra el candidato a la vicepresidencia del Ecuador fue cometido por sicarios venidos de otro país. Entonces, este sistema de seguridad 24/7 va a ser uno de los instrumentos que va a ser utilizado para identificar a estos criminales. Pero no solo eso, también se van a interconectar las bases de datos que existan en los países para compartir la información y saber cuál es el estado, digamos, de un requisitoriado, cuál es su estado penal, si está detenido, de modo que todos sepamos al mismo tiempo la información para la lucha contra el crimen en los 4 países. Pero estas son solamente algunas. Tengo aquí un listado muy grande. Tendremos medidas, un plan de acción en ámbito aduanero, operaciones conjuntas contra la minería ilegal en las zonas de frontera. Se va a impulsar una iniciativa que es boliviana, que se va a ir estudiando más adelante, se llama la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, que pretende ser un mecanismo más grande. Los cancilleres se han obligado a considerar esto en una próxima reunión de ministros. En tema de inteligencia, que es esencial, se va a crear una red de interconexión de los servicios de inteligencia estratégica de los 4 países, de modo que haya intercambio de experiencias, haya intercambio de información. Se han concertado operaciones militares y o policiales conjuntas en las zonas de frontera, que obviamente serán coordinadas entre los entes castrenses y policiales de los países y ellos verán el momento adecuado en que se llevan a cabo. Se ha pedido que se establezca un mecanismo también de información de inteligencia financiera, porque el lavado de activos es uno de los problemas más grandes. Y estos son algunos de los ejemplos, que tengo una lista muy acotada aquí, pero en realidad son 28 distintas medidas, sin perjuicio que el grupo de alto nivel pueda estudiar más adelante la incorporación de nuevas medidas y nuevas acciones que puedan ser tomadas por los 4 países. Embajador, como hemos dicho, la Comunidad Andina de Naciones es una institución que tiene varios años, o sea, creada mediante el Acuerdo de Cartagena en 1969, el proceso andino de integración tiene décadas de recorrido institucional y siempre se habla sobre la necesidad de que hay una reforma y una modernización para adecuar el proceso de integración a los nuevos retos y a las nuevas realidades. Digamos, ¿cuáles son los retos en materia de reforma y modernización que tiene la CAN de cara al futuro? Actualmente hay un grupo de trabajo para realizar lo que se llama dentro de la Comunidad Andina la reingeniería. Y esto es priorizar algunos temas, quizás dejar de lado otros. Y puedo mencionar un poco como ejemplo lo que estamos viviendo ahora. Muchos de estos temas que hemos abordado eran temas que la Comunidad Andina tenía en su agenda hace 10 años y muchos fueron dejados de lado. Pero la realidad ahora nos dice que tenemos que priorizarlos y por eso es que se ha adoptado esta decisión. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos incorporar? Que en la Comunidad Andina empiece a tratar también de manera profunda nuevos temas que tienen que ver con el comercio, tienen que ver con la relación internacional. El tema de la inteligencia artificial, el tema de la Internet de las cosas, van a ser parte de algunas iniciativas que tenemos. Yo espero que en este año 2024 podamos poner ya en funcionamiento un sistema que venimos trabajando que se llama Intercom. Intercom es un sistema digital de interconexión de las oficinas de comercio
de los 4 países. Cuando esté en funcionamiento, esto va a permitir que ahorremos 11 millones de documentos que se tramitan entre los países y todo se haga por la vía digital. Ahora eso existe a nivel nacional, pero la idea es interconectarlos a todos con un gran servidor que estará en la Secretaría de la Comunidad Andina. Otro ejemplo, hay un proyecto que se llama CRIFCAN, es crear un sistema de inteligencia fitosanitario, de manera que se integren las agencias que luchan contra las plagas de las plantas y que el primer objetivo es la lucha contra una plaga que se llama Fusarium, un hongo que ataca a los cultivos de banano, cultivo importante en muchos de los países andinos. Esas son algunas de los ejemplos de lo que tenemos en camino y que venimos avanzando. Mencioné, creo en nuestra conversación anterior, el deseo de llegar a los ciudadanos. Y este ejemplo del Conecta Empleo, que es tan importante, 19 cursos que hemos organizado junto con la Fundación Telefónica para que los 115 millones de ciudadanos puedan acceder gratuitamente a estos cursos que mejorarán su capacidad de crear pequeñas empresas, utilizar inteligencia artificial, utilizar Internet de las cosas, preparar su CV, preparar proyectos, conocer mejor los instrumentos básicos de software como el Office, para que estén mejor capacitados en la oferta de empleo que ellos puedan otorgar en estos momentos que se requieren esos instrumentos para nuestros ciudadanos, de manera que estén mejor capacitados, obtengan empleos donde sean mejor remunerados. Eso está abierto totalmente a disposición de los 115 millones de ciudadanos andinos. Aquel que cumpla los cursos, termine los cursos, obtiene además un diploma suscrito por la Fundación Telefónica y la Secretaría de la Comunidad Andina. Bueno, así es muy interesante todas estas iniciativas que se están trabajando y que tienen una mirada de futuro para un proceso de integración anclado en la historia y fundamental para la integración de nuestra subregión, pero también para la integración latinoamericana. Ha sido muy interesante conversar con el embajador Gonzalo Gutiérrez Reynel, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Gracias por recibirme, Jorge. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos ahora a una breve pausa y volvemos con más en Geomundo.